Muy buenas noches, amigos y compañeros de la Casa de Pueblo Miraflores. Bienvenidos en esta oportunidad, este martes, el ciclo de conferencias de temas internacionales que nos corresponden abordar. Estamos en esta grata mesa acompañados de nuestro conductor de la misma, que es el compañero José Antonio Torres Iriarte. Como todos conocen, es abogado, internacionalista, es un experto en un analista político, y estamos con la compañía también del abogado Alberto Valdivia Portugal y de nuestro amigo Antonio Rabanal, quienes tratarán el tema de Argentina. En esta oportunidad les dejamos la conducción y la presentación respectiva al compañero Guillermo Céspedes, que es también, a su vez, no solamente militante de Miraflores, sino dirigente del Comando Universitario Nacional. Muy buenas noches a todos los presentes, muchas gracias por su asistencia y a todos en redes sociales también. Les comentamos que también está disponible la opción de compartir, que es algo muy necesario, darle like y suscribirse, que es algo que estábamos conversando hace unos momentos. Bienvenido sea, todo apoyo es válido. Le cedo la palabra al compañero Antonio Rabanal para que nos hable acerca de la situación tan complicada y tan delicada que nos ha tocado en la región en estos últimos meses. Adelante, por favor. Sí. Muy buenas noches, compañeros, amigos. Me ha tocado analizar la parte económica de lo que está viviendo Argentina, y con algunos apuntes que voy a hacer de conocimiento de ustedes en estos breves 15 minutos que me tocan desarrollar. Conocemos que el líder en estos momentos en Argentina es el señor Javier Milei, economista de profesión. Es presidente a la vez y jefe de Estado y jefe de gobierno, como le denominan en Argentina. Las próximas fechas electorales para presidente serán en octubre del 2027 y para el Legislativo, Senado y Cámara de Diputados en octubre del año 25. Argentina en octubre del 23 eligió presidente, vicepresidente, Congreso Nacional y gobernadores en la mayoría de las provincias. Estaba en funciones el presidente Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El nuevo presidente Milei se ha descrito como un anarcocapitalista y se espera que aplica políticas libertarias. En su primer mes en el cargo, promulgó un mega decreto para cambiar o eliminar 366 normas económicas en un país acostumbrado a una fuerte intervención gubernamental en el mercado. Los principales partidos políticos que cuenta Argentina son La Libertad Avanza, coalición política de extrema derecha que mantiene posiciones conservadoras y ultraconservadoras en materia social y cultural, mientras que adopta posturas libertarias o ultraliberales, de derechas en cuestiones económicas. Está liderada por Javier Milei, que fue elegido presidente en estas elecciones del 2023. También está Unión por la Patria, coalición política y electoral de partidos políticos peronistas. Es la principal coalición de la oposición. También está Propuesta Republicana, de derecha, con facciones de centro derecha y extrema derecha, aliados del Partido de Gobierno de la Libertad Avanza. También se presenta Unión Cívica Radical, centrista liberal. También Hacemos Coalición Federal, alianza político-parlamentaria que unificó bloques Hacemos por Nuestro País, Coalición Cívica y otros. Y el peronismo federal, peronismo moderado, centrista o de derecha, reconocido principalmente por su oposición al kirchnerismo, la facción de izquierda del peronismo. La forma de gobierno que cuenta Argentina es que es una república democrática representativa federal.
El Poder Ejecutivo, como ya lo habíamos comentado, está ejercido por el Presidente de la Nación y es el jefe de gobierno y el jefe de Estado, responsable de la Administración General del país y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. A pesar de las recientes dificultades económicas, Argentina sigue desempeñando un papel importante en la economía mundial, especialmente en lo que respecta a su producción agrícola. El sector se basa principalmente en la ganadería y el cultivo de cereales, trigo, maíz y soya transgénica, cítricos, tabaco, té y vid. Argentina es el primer exportador mundial de productos derivados de la soya y el tercer productor mundial de este tipo de productos. La soya y la caña de azúcar se cultivan extensivamente para la producción de biocombustibles. Como resultado de ello, Argentina es el sexto productor mundial de biodiesel. El sector agrícola representa un 6, casi 7% del Producto Bruto Interno del país y emplea solo el 8% de su población. Las exportaciones agrícolas son una fuente clave de ingresos para Argentina. Contaron con una producción combinada de 1.946 millones de toneladas en la temporada 22-23, lo que representa un aumento del 65% en relación a las últimas 2 décadas que vivimos. El sector servicios es el que más contribuye al PBI con un 53% y emplea el 72% de la población. Entre los sectores claves se encuentran las finanzas, el turismo, las telecomunicaciones, la sanidad, la educación y el comercio minorista. Las finanzas, en particular la banca y los seguros, desempeñan un papel crucial en la economía argentina. Los servicios de telecomunicaciones y tecnología han experimentado un rápido crecimiento, con el aumento de penetración de Internet y la conectividad móvil, impulsando la innovación y la transformación digital. El turismo es fundamental y se calcula que representa casi el 9% del PBI argentino. En los sectores principales, llámese agricultura, industria y servicios que hemos anunciado, el que tiene mayor representatividad es el rubro de servicios. La coyuntura económica actual. Argentina tiene una larga historia de inestabilidad política y económica, con importantes fluctuaciones de crecimiento cada año. Tras crecer, por ejemplo, un 5% en el 2022, el país entró en recesión al año siguiente, en el 2023, con una contracción de PBI estimada en un 2.5%. En medio de la contracción de consumo de hogares y una devastadora sequía que redujo las exportaciones agrícolas. El nuevo gobierno dirigido por Milei, desde diciembre del 23, se enfrenta a la imperiosa tarea de consolidar las finanzas públicas para estabilizar su economía. La deuda pública bruta de Argentina ascendió al 89% del PBI en el año 2023 y se debe predominantemente a acreedores nacionales, con un reparto del 64% interno y una dependencia del 36% externo. Los principales acreedores son organismos del sector público local, con el 46% del total. El sector privado lo sigue con el 35% de la deuda total. Y luego organizaciones multilaterales y bilaterales, el 19% restante. Aproximadamente el 33% de su deuda pública está denominada en moneda local, con una significativa indexada al dólar o a la inflación. La inflación ha superado el 120% en el año 2023. El desempleo en ese mismo año 2023 está en el orden del 7.4%, que se ha incrementado en relación al año anterior, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, que había precisado el 6.8%. El gobierno argentino ha tenido dificultades para combatir los elevados niveles de pobreza, que afectan a más del 40% de su población. Y la situación social del país se caracteriza por las constantes tensiones subyacentes entre el gobierno y los sindicatos en torno a reformas anunciadas. El país también está dividido entre autoridades centrales y descentralizadas por el reparto de los ingresos federales.
Argentina tiene un territorio de 2,8 millones de kilómetros cuadrados y cuenta con abundantes recursos naturales. Tiene tierras agrícolas extraordinariamente fértiles, cuenta con reservas de gas y litio, tiene un enorme potencial en energías renovables. Es un país líder en producción de alimentos con industria de gran escala, derivados de agricultura y ganadería vacuna. Argentina es la tercera economía más grande de América Latina con un Producto Bruto Interno de aproximadamente 640.000 millones de dólares. Para tener una idea, el Perú en el año 2023 tuvo un Producto Bruto Interno del orden de 240.000 millones de dólares. Se espera que la economía argentina crezca un 5% en el año 2025, impulsada por condiciones climáticas mejoradas, inversiones del sector energético y normalización de la producción agrícola, que pasó, como habíamos comentado, una sequía muy fuerte. El gobierno actual ha implementado medidas de protección social que incluyeron duplicar en términos nominales los programas sociales, asignación universal por hijo y apoyo alimentario, bonos extraordinarios a jubilados de bajos ingresos, asistencia social bien dirigida, con beneficios sociales, incluidas pensiones y transferencias sociales. Ha caído un 30% interanual hasta febrero del 2024. El programa de estabilización implementado por la nueva administración ha obtenido resultados fiscales. En enero y febrero del 2024 la Argentina tuvo superávit fiscal por primera vez en muchos años. La inflación también está comenzando a descender, pero aún se mantiene en niveles altos. El riesgo país también se ha reducido, pasando de 2.1 en enero a 1.4 en marzo del 24. El Banco Mundial, que es un socio estratégico a largo plazo de Argentina, busca contribuir a reducir la pobreza a través de promover un crecimiento sostenible e inclusivo. Tres grandes temas: apoyar la recuperación inclusiva, creando condiciones para la creación de empleo privado e inversión; fortalecer la prestación de servicios para proteger a los pobres y vulnerables; mejorar el acceso a los servicios básicos; desarrollar el mayor aprendizaje en la educación secundaria, promoviendo el desarrollo de capacidades orientadas al mercado laboral. En salud, se continúa la implementación de un sistema de cobertura universal en las provincias. Y la idea es mejorar la provisión de servicios básicos de agua y saneamiento. El tercer elemento es apoyar medidas climáticas y crecimiento a largo plazo. Transición hacia una matriz energética más limpia. Promover que la economía rural climáticamente inteligente y apoyar una economía resiliente. Enfoca la reducción de la contaminación local, la gestión y protección de los recursos naturales y la biodiversidad. Los resultados de este planteamiento es que Argentina captó 26 proyectos de inversión por un total de 8.460 millones de dólares en préstamos. Las proyecciones de crecimiento de Argentina establece que el Producto Bruto Interno en miles de millones de dólares alcanzaría en 2025 a 558.000. El PBI, el crecimiento anual en porcentaje de precio constante, 5,0 todo el año 2025. El endeudamiento del Estado en porcentaje de PBI, 79%. Y la tasa de inflación, 59 puntos. Eso es, a grandes rasgos, la estadística y la situación actual, lo que ha hecho el gobierno de Milei hasta la fecha y cuáles serían las proyecciones al 2025. Muchas gracias, compañero Antonio Rabanal. Seguidamente vamos a darle la palabra al compañero Alberto Valdivia para poder ahondar más. Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, buenas noches. En primer lugar, agradecer al compañero Luis Fernando Lindo, compañero Guillermo Céspedes, el honor de compartir mesa con Antonio y con José. Y quiero agradecer adicionalmente también, con gran prioridad, a los compañeros que están con nosotros esta noche, muy especialmente
a los compañeros de mi sector, mi base, Chorrillos. Creo uno de los comités que más trabaja, tiene esta ollita común propia, con 10 años o más de 10 años de antigüedad, y la brillante dirección de un joven, Juliano Basigalupo, y las compañeras representadas aquí, la compañera presente. Gracias a ustedes. Hablar de Argentina y hablar el cambio del inicio, podríamos hablar un poco también de la historia, decir tal vez que Argentina fue parte del imperio inca. Así, los incas tenían presencia en lo que serían las actuales provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja, San Juan y el noroeste de Mendoza, incorporándolas al Coya Suyo. Esta es una historia muy antigua, pero que indica mucho de los viejos lazos que existen entre ambas naciones y la hermandad entre los pueblos. Siempre hago una diferencia de la hermandad indisoluble de los pueblos indoamericanos con lo que son sus castas diferenciales, que son otra cosa, es harina de otro costal. En muchos casos son lo que llamaba Milovan Gilas la nueva clase, la clase política explotadora de su país. Argentina también formó parte del virreinato del Perú, pues se independiza y viene otro capítulo muy importante que confirma esta hermandad con el pueblo argentino, que es la independencia y la figura señera de San Martín, José de San Martín, quien inclusive, igual que un alto dirigente de aquella época uruguayo, pensaban que había que reponer el incario con un inca peruano como monarca. Bueno, siempre son los sueños que están por ahí flotando. Y hay otra cosa que viene a marcar toda una presencia continental de Argentina, que es el Grito de Córdoba, la reforma universitaria de 1918, de la cual, como secuela gloriosa y obra de nuestro gran maestro y el privilegio de algunos que hoy nos llaman dinosaurios, que tuvimos la oportunidad de convivir con él, con el hermano viejo, Víctor Raúl. Él fue el creador de las universidades populares, que son una derivación legítima de la reforma universitaria de Córdoba. Pero esto es hablar de lo positivo, y en las relaciones humanas, como en las relaciones de los pueblos, existen altibajos, existen cosas positivas y cosas que no lo son. Yo recuerdo haber iniciado el año académico en la Facultad de Derecho, ya con mis alumnos, en el curso de Derecho Internacional Público. Le dejamos a dividir en dos. Un grupo va a decir que no existe el derecho internacional, y el otro grupo va a decir que sí existe. La sustentación de esos puntos de vista va a ser su examen final. ¿Sí? Entonces, todo el año debatiendo sobre eso, acotando pruebas, en fin, todo lo que era necesario para sustentar una posición. Al final queda claro algo. Entre los países lo que existe es intereses. Quien crea en la fraternidad, quien crea en la lealtad entre países, lamento decirles que están tristemente equivocados. Le voy a leer algo. Como epílogo a esta historia,
los pilotos peruanos que apoyaron a los argentinos en el conflicto de las Malvinas dejan un legado de solidaridad latinoamericana y profesionalismo militar. Su contribución trascendió fronteras y se convirtió en un símbolo de la hermandad entre naciones en momentos de adversidad. Aquellos aviones que cruzaron el cielo surcando desde La Joya hasta el Atlántico Sur no solo transportaron equipamiento, sino también un mensaje de unión y de apoyo. Surge la pregunta: ¿cómo pagó Argentina al Perú la ayuda en la guerra de las Malvinas? Respuesta: parte sustantiva importante fue enviar al Ecuador, entre ellas casi todos los cañones. En total, Argentina le vendió a Ecuador 75 toneladas de armas y municiones valuadas en $33 millones. Según el periódico peruano El Comercio, la lista de armas enviadas a Ecuador incluyó 8.000 fusiles FAL, 36 cañones de 105 y 155 milímetros, 10.000 pistolas, 350 morteros, 50 ametralladoras pesadas y munición, 58 millones de balas, 45.000 proyectiles de cañón, 9.000 granadas y 200 toneladas de explosivos. ¿Cuántos peruanos murieron por eso? El envío de armas a Ecuador creó una grave crisis diplomática con el Perú, país con el que Argentina mantenía una alianza estratégica de larga duración en el equilibrio geopolítico regional, que se remonta a la Guerra de Independencia y al vínculo compartido con el libertador general José de San Martín. Además, Argentina era uno de los garantes del acuerdo de paz entre Perú y Ecuador. Garante de paz entre Perú y Ecuador. Y le vende armas a Ecuador en el conflicto. Celebrado mediante el Protocolo de Río de Janeiro de 1942. Y el Perú había sido el único país que apoyó con armas, municiones y personal a la Argentina durante la Guerra de las Malvinas. Dejémoslo ahí, porque da pena. Esta conversación, este diálogo entre compañeros apristas, algunos de nosotros dinosaurios, esos dinosaurios gracias a los cuales hoy jovencitos de 40, 45 años que siguen viviendo en la casa de los padres tienen libertad de hablar, de caminar. Esa libertad se conquistó con la vida de mártires de esos dinosaurios, con la persecución y carcelería sufrida por esos dinosaurios, que lucharon contra dictaduras, la dictadura militar corrupta, donde nace Petropeor, que nos tiene hundidos, la dictadura militar en la cual no había Contraloría, y de ahí nace un vínculo cariñoso de los políticos, muy familiares. Nuestra política siempre ha estado tenido de cuñadísimos, hermanísimos, sobrinísimos y amiguísimas. Contra eso hay que luchar. Contra eso luchó Víctor Raúl. Soy de los discípulos cercanos. Nunca, jamás, nunca en la vida Víctor Raúl propuso, ni menos impuso a un familiar suyo para ejercer cargos del partido. Dinastías a los países que tienen monarquía. Nosotros todavía somos una república. Nosotros todavía, como apristas, luchamos por el Estado de Derecho y el imperio de la ley, no a las dinastías, sea quien sea. Y al que le caiga el guante, ya saben. El APRA luchó siempre por el orden republicano, por la democracia representativa. Hay quienes olvidan que en el APRA hay solamente aprismo,
Recuerdo alguna vez, es una anécdota que les robo un minuto. Un compañero, cuando la jefatura del partido funcionaba en el segundo piso, en Alfonso Ugarte 10-12, cuando nadie daba un centavo por el APRA, un compañero le pregunta una de esas noches a Víctor Raúl, le dice: compañero jefe, ¿y el APRA es de izquierda o derecha? Y el viejo le responde y le dice: mire, querido compañero, las puertas del partido están abiertas para personas como usted, de buen corazón, que tienen un espíritu edificante, constructivo, y quieren un Perú mejor para todos, porque eso es el APRA. Y aquí en el local del APRA lo que hay es aprismo. Aprismo. Y esas puertas también están abiertas para aquellos que quieran irse por la derecha o la izquierda, se pueden ir en cualquier momento. Creo que es una definición muy clara y el mensaje de nítida defensa del más preciado tesoro que tenemos los apristas, que es el pensamiento, Víctor Raúl. Un pensamiento autonómico, un pensamiento independiente, un pensamiento que no requiere muletas de derecha o izquierda, un pensamiento ajeno, porque mientras estuvo vivo Víctor Raúl, el APRA jamás fue miembro de ninguna internacional, porque el APRA es un internacional, el APRA continental. Usted no puede poner un zapato dentro de otro zapato. El APRA es un internacional. Y ella era muy consciente de eso. Por eso, mientras él vivió, el APRA fue solamente observador. Y por ello no somos cómplices de una internacional socialista que tiene un silencio que avala la dictadura de Cuba, avala la dictadura de Nicaragua y avala la dictadura de Venezuela. El APRA continental rechaza totalmente las dictaduras, vengan de donde vengan. Rechaza completamente esa violación masiva de los derechos humanos que se está dando en Venezuela y frente a la cual la famosa Corte Interamericana de Derechos Humanos guarda silencio, y frente a la cual muchos radicales, entre comillas, también guardan un silencio cómplice. Los apristas formados y que hemos bebido las fuentes del sacrificio de nuestros mártires, que hemos sido perseguidos, encarcelados, torturados, tenemos que levantar siempre nuestra voz en contra de todas las dictaduras, y siempre nuestro pensamiento, nuestra sangre estará para defender las libertades de Indoamérica. Muchas gracias, perdónenme que me haya explayado. Muchas gracias, compañero Alberto Valdivia, mostrándonos la línea respecto a la situación y cómo el partido ha de afrontar estos nuevos retos. Le damos la palabra al compañero José Antonio Torres Iriarte para hacer un comentario en este sentido y para finalizar esta jornada. Adelante. Muchas gracias, compañeros, buenas noches, miembros de la mesa, compañeros y amigos presentes, buenas noches. Argentina tiene un peso propio en América Latina y, como se ha manifestado, es la tercera economía en la región. Sin embargo, no ha logrado superar sus desequilibrios financieros, no goza de estabilidad macroeconómica, tiene altas tasas de inflación y un aumento sostenido de la pobreza en los últimos 10 años en especial. Hay un gran movimiento populista latinoamericano que es el Partido Justicialista o el peronismo, que marcó la historia política argentina a partir de los mediados de los años 40 y que ha sido determinante tal vez desde ese entonces en la política argentina. Pero hay un gran partido con el que el APRA ha tenido alguna cercanía, que es la Unión Cívica Radical, la de Hipólito Yrigoyen, la de Raúl Alfonsín,
con la que ha también tenido un papel protagónico en la historia argentina en el último siglo. Sin embargo, surge en la política argentina un anarcocapitalista, como se ha dicho, Javier Milei, un libertario, que rompe esquemas y denosta de la casta política que ha gobernado Argentina en los últimos 20 años, en especial bajo el kirchnerismo, que es una forma muy particular de ver el peronismo desde el punto de vista político y económico. Entonces, en esa primera parte quiero poner de relieve cómo un país con con grandes raíces populistas, por un lado, adscritas al peronismo, al justicialismo, al general Juan Domingo Perón, a la leyenda o al mito de Evita Perón de los años 50, logra reinventarse varias veces, porque cuando con tanta propiedad el compañero Valdivia señala cómo Argentina y el gobierno de Carlos Saúl Menem tiene una actitud desleal con el Perú, no con el gobierno del Perú, sino con el Perú, en los años 90, cuando vende armas a Ecuador en pleno conflicto de los años 90, se pone de manifiesto cómo ocurre este tipo de situaciones donde un Carlos Saúl Menem, que había liberalizado la economía argentina con miras a estabilizar la economía, creó el tema de la paridad entre el peso y el dólar, y Argentina da señales de mejoría económica, estabilidad, y era destino incluso de migrantes nacionales y de otros países buscando mejores oportunidades en territorio argentino, como un acto de deslealtad que pone de manifiesto la poca moral o la deslealtad histórica del peronismo o de una facción del peronismo con el gobierno de Perú, con el Perú, no puede ser olvidada. Y definitivamente es un pasaje de historia que sé que muchos argentinos, y lo han dicho públicamente, figuras representativas de la política argentina, ha avergonzado a la sociedad y al pueblo argentino. Eso por un lado. ¿Y cómo explicar que la Unión Cívica Radical que ha tenido también Hipólito Yrigoyen, el presidente Alfonsín, tan cercano al presidente Alan García en los años 80, y que visitó tantas veces el Perú, ha podido también reinventarse, y ahora mismo en este proceso de liberalización de la economía argentina, creo que no podemos olvidar que Javier Milei logró ganar la presidencia en segunda vuelta a pesar de que no tenía el aparato y no tenía la capacidad orgánica para poder movilizar a sus personeros y a sus veedores en todas las mesas de sufragio del territorio argentino. Logró ese propósito porque tuvo apoyo de otros sectores políticos, ¿no? El macrismo o de la propia señora Bullrich, que había tenido un papel importante en la primera vuelta electoral y que sumó sus votos y sumó su prestigio político para lograr algo que era, en mi concepto, necesario e indispensable: un cambio político en la Argentina, porque definitivamente Cristina Fernández, Alberto Fernández, y ahora es señalado por su expareja como un hombre violento, estas personas habían llevado a la Argentina a una situación de postración económica, postración financiera, de prácticamente cesación de pagos de la deuda externa y una situación de desborde social no antes visto. De tal modo que, más allá de las posiciones de Milei, que creo que ha aprendido en el ejercicio del poder y está aprendiendo rápido a moderar su lenguaje, a ser más concesivo, mucho más hábil en las negociaciones con sectores del Congreso, de la Cámara de Diputados o del Senado argentino, llegando a comprender que no se puede imponer un plan de gobierno, no se puede imponer una política económica, y que es necesario un país federal donde el federalismo ha marcado un poco la capacidad de endeudamiento de la nación argentina frente a sus acreedores nacionales o internacionales. Ha logrado entender Javier Milei que es necesario llegar a consensos mínimos, ceder en algunos aspectos y lograr objetivos como los que se logró en las primeras semanas de gobierno, ¿no? Una reforma económica sustantiva que ha tenido consigo en los primeros meses del 2024 un superávit fiscal como no se había logrado en los últimos 20 años. De tal modo que Argentina es un referente no solamente para los liberales o para los libertarios en América Latina, o para las posiciones más conservadoras en el plano de las ideas o en el plano
de la cultura o el plano social, sino que además creo que Milei tiene un mérito que yo quiero resaltar esta noche. Ha tenido el coraje de señalar que el mundo, y Occidente en especial, afronta una dura crisis y hay una batalla cultural en pleno desarrollo. Y cuando ha ido a eventos internacionales, incluso a Davos en Suiza, tuvo la visión y la capacidad de exponer ante los magnates de la globalización, ante los grandes creadores de riqueza, ante los innovadores del mundo, señalarles directamente que Occidente está en crisis y que Occidente no puede ceder todo lo logrado a favor de la humanidad cuando acepta presiones de grupos de poder económico transnacional o acepta presiones de grupos de poder que están haciendo de esta globalización casi una forma nueva de vasallaje internacional. Hemos visto en las últimas horas como un juez federal, ¿no?, de la Suprema Corte de Brasil, ¿no?, limita o prohíbe el uso de una red que antes se conocía como Twitter y ahora es X, ¿no? Incluso impone penas pecuniarias a quienes transgredan esa norma. Entonces, ¿en qué mundo estamos? ¿Cuál es la libertad de la que el hombre está gozando? Cuando vemos que la propia política norteamericana está polarizada por este concepto del llamado globalismo y el concepto avasallador, donde la Agenda 2030 de Naciones Unidas, con 17 puntos que resumen de alguna forma las políticas a implementarse a nivel internacional, está marcando un poco la pauta de las políticas nacionales, de las políticas de Estado, de las políticas públicas, de las políticas sectoriales. Entonces estamos ante nuevas formas de tutelaje internacional y yo saludo las palabras del compañero Valdivia, porque demuestra claramente cómo su generación, que tuvo la oportunidad de estar tan cerca de Víctor Raúl en la última etapa de su vida, y como bien ha dicho, cuando el APRA no representaba una opción de gobierno, pero la perseverancia de Ángel Latorre y su liderazgo y su ascendencia moral hizo que esa generación se mantenga en pie y espere la oportunidad para ir a las elecciones a la Asamblea Constituyente y abrir un camino al retorno a la democracia. De tal modo que yo suscribo las palabras del compañero Valdivia. Nosotros somos apristas, no somos miembros ni debemos ser miembros de ningún internacional. Y en estos tiempos del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, es la voz del APRA la que debe prevalecer en los foros internacionales. Y cuando hace un mes esta sala asistió varias decenas de militantes del partido y otras decenas de ciudadanos venezolanos para expresar el repudio a la tiranía y a la dictadura de Nicolás Maduro, creo que el APRA estaba logrando en ese momento y en esa oportunidad un reencuentro con sus orígenes, con su prédica y con su propósito continental de luchar contra todo tipo de tiranías y hacer prevalecer la libertad por encima de todo. Por lo tanto, creo que Argentina está siendo observada no solamente por los organismos financieros internacionales, no solamente por el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla o por el kirchnerismo decadente, sino que está siendo observada por quienes tenemos una posición crítica respecto a las posiciones tal vez ideológicas de Javier Milei, que abrigamos la esperanza que bajo ciertos consensos mínimos, bajo el diálogo político, teniendo en cuenta que hay una vicepresidenta joven y con un gran amor por el Perú que lo ha mostrado más de una vez en entrevistas, declaraciones y discursos, la señorita Villarruel, de tal modo que creo que Argentina, en este propósito de encontrar la estabilidad económica, la estabilidad financiera, de cumplir con sus obligaciones internacionales, de hacer respetar la separación de poderes y la separación y la independencia del Poder Judicial, creo que Argentina puede reencontrarse con los cauces democráticos, dejando atrás las tiranías de los 70, las tiranías de Videla, la irresponsabilidad de los militares que llevaron a la Argentina a un hecho de sangre, como la guerra de las Malvinas del año 82, que trajo consigo impactos tan nefastos en la sociedad argentina, y lloró a sus muertos y aún tiene decenas y centenares de heridos que han sido virtualmente fueron mutilados en esa guerra que enfrentó Argentina con el Reino Unido, donde a Chile además se puso del lado del Reino Unido, y por eso coincido con lo que se ha expresado hace un momento, ¿no?
esta fraternidad continental, esta fraternidad de pueblos, hay que diferenciarla de los intereses de los grupos de poder, de los grupos transnacionales o de las casas militares o civiles que han hecho de la política una forma de aproximación de intereses y no de ideales superiores. Por lo tanto, miremos a Argentina como el país que puede resurgir de las cenizas y los escombros de la hiperinflación o de la inflación galopante o del aumento de la pobreza. Ojalá que encuentren la estabilidad, ojalá que sean capaces de atraer inversión extranjera, ojalá que sea destino de inversión en el campo de la tecnología, y sobre todo lo que me anima es cómo la nueva generación de argentinos está apostando por ese cambio político, con el que yo personalmente tengo discrepancias. He escrito más de una columna sobre el tema argentino. Una de ellas recuerdo cuando aún estaban entre el proceso de primera y segunda vuelta, una columna que tuvo bastante aceptación en medios bajo el título "Argentina no basta ser campeón del mundo", porque más allá de las 3 copas del mundo que haya logrado la selección argentina, más allá de los éxitos en competencias internacionales, creo que Argentina merece estabilidad económica, estabilidad financiera, reducción de la pobreza y ser un destino seguro para acometer proyectos en el plano de la libertad y la democracia. La Unión Cívica Radical ha tenido etapas, como lo ha tenido el justicialismo. Igual Argentina tuvo que sobreponerse a tiranías, las tiranías en diversas etapas de su vida republicana. Y sobre todo ha hecho reformas liberales en los 90, que fracasaron, porque el famoso corralito puso punto final a esa utopía, entre comillas, o a esa ilusión de la paridad cambiaria. Y luego tuvieron que afrontar sucesivos gobiernos transitorios hasta que tal vez el kirchnerismo le dio cierta estabilidad a la Argentina, y el kirchnerismo generó cierto crecimiento, cierta ilusión y sucesión de presidentes, ¿no? Kirchner, Cristina Fernández, la reelección de Cristina Fernández, luego la llegada al gobierno de Macri y luego el desastre con Alberto Fernández, que ha sido ya puesto punto final a esta etapa del populismo kirchnerista, o mi concepto de formación de lo que ha sido el justicialismo en su etapa inicial. Hablo del periodo 45-55, con los 2 gobiernos de Juan Domingo Perón, que terminaron o tuvieron su epílogo en un golpe militar en el año 55. De tal modo que creo que Argentina y Perú tienen lazos históricos. Creo que hay que reivindicar el nombre de don José de San Martín. Creo que es el momento de que los pueblos se hermanen, y creo que el APRA continental, en este año de su centenario, debe tener claro, todas las generaciones de apristas, pero sobre todo las nuevas generaciones, de que el APRA no puede ser apéndice de ningún movimiento continental, que tiene autonomía, tiene una vía propia, tiene una visión distinta, y nuestro destino es ser el gran movimiento que irradie conceptos, ideas, que luche contra todo tipo de tiranías en América Latina y que siente las bases de una libertad a largo plazo. Y creo que el APRA está vigente cuando aún Cuba sufre una tiranía, cuando aún en Nicaragua hay tiranía que no tiene límites, que afecta incluso a la Iglesia Católica, y sorprende el silencio o el doble lenguaje del Vaticano, cuando en Venezuela ya hay una orden de arresto contra el candidato vencedor en las elecciones de hace pocas semanas, y cuando esa tiranía tiene propósito de permanecer en el tiempo, y cuando hay aliados internacionales, no solamente Cuba, Nicaragua, Bolivia, sino además Rusia, la República China, Irán y otras potencias como Corea del Norte incluso. De tal modo que es un momento de retos. Yo creo que el mismo Vladimir Cerrón, que fue uno de los primeros en saludar la victoria fraudulenta de Nicolás Maduro la noche del 28 de julio, está aún gobernando en el Perú. Justo antes de ingresar a la sala, conversaba con nuestro compañero Fernando Lindo, como en mi concepto, la salida inesperada del canciller González Olaechea responde a una razón política, que con el permiso de ustedes voy a desarrollar. Era previsible que el canciller González Olaechea, luego de su mensaje
ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que llamó la atención de la comunidad internacional y que fue muy aplaudido a nivel de los sectores políticos del país, iba a permanecer en el gabinete. Más aún cuando estamos a pocas semanas del foro Asia-Pacífico, que él ha venido impulsando en su condición de jefe de la diplomacia peruana. Y hasta donde había trascendido era seguro que iba a permanecer en ese gabinete liderado por el señor Adriancén. Y la sorpresa ha sido al mediodía cuando un funcionario, un diplomático de carrera, asume esa cartera, y creo que hay dos explicaciones. Creo que Vladimir Cerrón, la encuesta del poder que ha sido publicada por Semana Económica hace pocos días, creo que no lo registra como uno de los hombres más influyentes del Perú, o no está en los primeros lugares. Vladimir Cerrón sigue influenciando en el país. Estoy seguro que Vladimir Cerrón pidió el relevo del señor González Olaechea, porque por supuesto es un enemigo de Nicolás Maduro, un enemigo del castrochavismo, y es un adversario de la tiranía de Nicaragua, Cuba, o Venezuela. Pero hay otro factor. Creo que el otro factor que ha determinado la salida de González Olaechea ha sido el siguiente. González Olaechea había expresado críticas respecto a los organismos no gubernamentales y había propuesto la rendición de cuentas, la supervisión, la fiscalización. Y estoy seguro que las ONGs establecidas en el Perú y sus mandatarios que estaban en los países del primer mundo, en los Estados Unidos, en Canadá, en la Unión Europea, han hecho un lobby y han presionado al gobierno nacional Boluarte, gobierno de él, dicho sea paso, para el relevo del señor González Olaechea, que ya estaba en recepciones diplomáticas, en foros nacionales o en foros internacionales, señalando con puntualidad y con mucha valentía la necesidad de que un Estado soberano no esté supeditado a los mandatos y a las directrices de organismos no gubernamentales generosamente financiados por ese globalismo avasallador. De tal modo que expreso mi solidaridad con Javier González Olaechea, que más de una vez ha tenido gestos de respeto hacia el APRA, cuando el partido logró su reinscripción formal ante el Jurado Nacional de Elecciones, dedicó una columna en el Diario del Comercio, si no me equivoco, bajo el título Renacer a Prisa. Entonces, nuestro saludo respetuoso a una persona que, no militando en el partido de Aya La Torre, ha tenido siempre respeto y consideración por el aprismo y por su fundador y por sus líderes históricos. Y poner en tela de juicio como un gobierno débil, que no tiene liderazgo político, donde la improvisación prima por encima de otros factores, y donde la señora Boluarte, creo que su formación en temas de relaciones internacionales es muy escasa y no está bien asesorada, ha preferido sacrificar al señor González Olaechea para atender exigencias, requerimientos, peticiones o mejores relaciones con grupos de presión dentro y fuera del país. Y por cierto, Vladimir Cerrón, que no por gusto es una persona supuestamente no habida. Entonces, ¿cómo hago esa mención? Porque así se está manejando la política nacional y se están dejando de lado los grandes intereses nacionales que son de largo plazo. Y si bien la política exterior la dirige por mandato constitucional la presidenta o el presidente de la República, creo que la salida de ese funcionario ha demostrado claridad en su mensaje y no ha tenido tibieza para deslindar con los grupos que se sienten por encima de la legalidad y por encima de los derechos de los demás. Esta noche me permito hacer uso de la palabra para respaldar moralmente a González Olaechea. Y finalmente, creo que Argentina va a entrar a un proceso el próximo año de elecciones de medio tiempo para renovación parcial de diputados y senadores. Será una gran prueba de fuego para el gobierno de Milei. Creo que Milei tiene lazos internacionales, no es un hombre tampoco desamparado en el plano internacional. Él ha señalado que se siente aliado de los Estados Unidos, se siente aliado de Israel,
ha tenido posiciones muy críticas y controversiales en ciertos temas de política exterior, pero en general creo que lo que hay que rescatar en el caso de Argentina es que se está dando la oportunidad, su pueblo, su electorado, sus jóvenes y un nuevo sector de la política argentina en hacer de este país un país estable en el plano financiero, en el plano económico, y dar señales al mundo que Argentina es un país viable, honrando a sus fundadores y honrando a sus varias generaciones que tuvieron éxito en la conducción del país y dejando de lado cualquier atisbo de tiranía o dictadura militar o civil. Finalmente, el APRA tiene un camino propio. Creo que es necesario que el partido, su comisión política, su comité ejecutivo nacional, su propia Secretaría de Relaciones Internacionales tenga opiniones más frecuentes en temas cruciales. Venezuela, Nicaragua, Cuba, la invasión de Rusia a Ucrania o la oposición frente a este globalismo que en mi concepto está tratando de imponer un gobierno transnacional, no para liberar a los pueblos, sino para someternos a nuevas formas de presión y de tiranía, que si Aya La Torre estuviese hoy presente, los enfrentaría con la misma rectitud, entereza y valentía que tuvo para desligarse del comunismo internacional en 1927 en el Congreso Antiimperialista de Bruselas. Tengamos confianza que el futuro nos dará más de una oportunidad para que esta y las próximas generaciones mantengan en alto los grandes ideales de aprismo, de antiimperialismo, de unidad continental, pero primando por encima de todo el derecho a la libertad de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes. A acotar también a lo mencionado, compañero Torres Iriarte. Esta lucha recién empieza. Los pueblos de Latinoamérica van despertando, van renegando de este populismo, van renegando también de estas agendas internacionales que poco a poco buscan someter a las libertades de todos nosotros. Y lo que menciona es algo también muy cierto. Lamentablemente nuestra Secretaría de Relaciones Internacionales está no habida y claro, es una preocupación no solamente por el partido aquí en el Perú, sino a nivel internacional. Hemos olvidado, o algunos pretenden que olvidemos, que este es un pensamiento continental y que tiene miras a hacer un cambio revolucionario en toda la región. Muchas gracias a todos los presentes, a los que han estado también en redes sociales. Agradecerle al compañero Antonio Rabanal, a José Antonio Torres Iriarte, al compañero Alberto Valdivia y por supuesto al compañero Luis Fernando Lindo, secretario de la base distrital. Muchas gracias y será hasta la próxima. ¿No hay pregunta? ¿Comentario? ¿No? Comentario, digo, del público. ¿Una pregunta? Sí, yo quería algunos pequeñísimos comentarios. En primer lugar, aclarar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sí se ha pronunciado por la represión que ha hecho Maduro en Venezuela. Esta es una noticia del 28 de agosto de hace la semana pasada, el 2024, donde dice: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció este miércoles un aumento de la represión en Venezuela posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio. Asimismo, los organismos de derechos humanos en Venezuela han denunciado la dictadura, y organismos internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional también lo han hecho. El APRA además tiene una larga tradición en el tema de los derechos humanos. No Aya La Torre promovió eso porque el partido fue un partido perseguido justamente por las dictaduras en el Perú, ¿no? Aya La Torre fue de la Comisión Nuclear que creó la Declaración Universal de Derechos Humanos, y un antecedente fue el caso de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Donde finalmente era un tema también de derechos humanos, ¿no? El derecho a asilo, el derecho a la libertad. El compañero Alan García, luego de cuando sacaron su casa el 5 de abril del 92, recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esa comisión dictaminó todas las violaciones que sufrió el derecho al debido proceso, el asalto a su casa, el asalto a su familia, ¿no? Se pronunció a favor del compañero Alan García. Entonces creo que en estos temas el APRA tiene que reconocer nuestra propia tradición de derechos humanos, porque fue el compañero de La Torre que convocó también a Javier Valle para que trate ese tema en la Constitución. En la Constitución del 79 se ratifica la Convención
Interamericana de Derechos Humanos que donde está la Corte y la Comisión. Entonces, creo que estos son temas sustanciales de respeto a los derechos humanos, porque como bien ha dicho José Antonio Torres, la libertad también es un derecho humano. Y en el caso de Argentina, quisiera mencionar dos temas fundamentales para mí, ¿no? Que Milei pues es un hombre anti-Estado, ¿no? Para él el Estado no debe existir, ¿no? Sin embargo, los apristas tenemos otra línea, ¿no? Tenemos la línea del Estado antiimperialista. Sin embargo, a pesar de esa línea de Milei anti-Estado, el 18 de abril de este año, 2024, Argentina decidió comprar 24 casas F-16. Es decir, mientras reduce el Estado, compra material bélico, militar, no sé con qué fin, ¿no? Porque que yo sepa no hay un tema de conflicto militar cercano de Argentina. Y hace poco también, en el mes de agosto, se anuncia que el oro argentino ha sido llevado a Inglaterra. Con lo cual creo que, tú sabes que las reservas de oro son fundamentales en un país, ¿no? Trasladarlas a otro país es, creo que, abandonar la soberanía de un país. Y justamente se ha mencionado en la mesa el tema de la soberanía, ¿no? Y llevarlo a Inglaterra, ¿no? Un país que históricamente siempre ha sido un adversario de Argentina. Y finalmente hablar también de la relación del APRA con el peronismo. Muchos compañeros estudiaron en Argentina, ¿no? Se relacionaron con el peronismo. Armando Villanueva menciona eso en su libro, y en el último libro que ha sacado el compañero Willo Rendezú, que son los 130 artículos y una sola idea sobre el APRA, en un primer tomo, que es sobre la unidad de América Latina, están los artículos de La Torre, donde habla de Perón en los años 70, ¿no? Donde habla de las buenas políticas que tiene en ese momento el líder peronista Juan Domingo Perón. Eso nada más. Gracias, Antonio. Compañero Jorge. Sí, compañeros. Yo quería solamente hacer una puntualización a lo que he escuchado. No he tenido la oportunidad de escuchar a los dos primeros, pero sí a José Antonio más fuerte. Y en el tema de José Antonio, hay un aspecto que yo quisiera rescatar. En principio, me es muy sugestivo el nombre de la conferencia de Argentina. Es importante como parte de nuestro espíritu integracionista, porque el APRA propugnó, como bien lo sabe y lo ha deslizado José Antonio, somos una internacional latinoamericana. Ese era el propósito del APRA, y los primeros años, hasta que se constituyeron partidos, amigos, hermanos en cada una de esas repúblicas, el partido hizo una política muy extensiva de su doctrina, la divulgó por todo Centroamérica y Sudamérica. Y algo que era característico, más que la libertad, no solamente la libertad, sino la justicia social. No hay, o sea, decía Víctor Raúl, no hay pan sin libertad. No podemos sacrificar, ¿no?, la libertad por el pan. El pan con libertad es nuestra afirmación. De ese punto de vista, el señor Milei, respetable porque es un presidente elegido por la votación popular y es respetable en su línea. Discrepo y creo que no tiene un punto de coincidencia con el APRA. ¿Por qué? Porque el APRA sí afirma el hecho de la lucha por la justicia social, en la que no cree Milei, y sus discursos han estado orientados justamente a minimizar o a condenar las políticas de justicia social o la política de la justicia social, aduciendo él, ¿no?, que es la población la que estaría subsidiando el resto. Ciertamente tiene mucha razón José Antonio cuando dice ese es un gobierno populista lo que ha habido en el tema de los Kirchner, ¿no?, y el último señor Fernández. El populismo decididamente tiene que ser combatido también por igual como el neoliberalismo, pero no podemos decir que el que se haya
instalar un gobierno neoliberal sea el camino del cambio. Muy por el contrario, eso fracasó con Menem, fracasó con el anterior a Kirchner, el interín Macri, y ciertamente no es la opción del partido aprista el postular pues una política neoliberal en donde el Estado, ¿no?, se inhibe de participar y de desarrollar políticas públicas y fundamentalmente dotar de bienes públicos a la sociedad. Y cuando decimos dotar de bienes públicos a la sociedad, estamos hablando de dotar, no se quiere comprometer en dotar de colegios, hospitales, carreteras, es decir, dejar todo a la suerte del mercado, y eso ya no corresponde ni siquiera en los países más avanzados. Yo creo acá nuestro compañero que ha estado en la primera exposición, el compañero, recuerdo, Alberto Valdivia, él ha estado en Inglaterra y él ha podido observar la política de la economía de bienestar, la sociedad de bienestar, que de alguna manera ha permitido atender a grandes bolsones de sectores marginados de la sociedad, es decir, tratarlo de incorporar, porque el Estado tiene una responsabilidad por el bien social. Eso no lo va a hacer el mercado, porque el mercado tiene otros propósitos, la ganancia, el margen de utilidad, y esa es una dicotomía en que realmente tampoco podemos caer, pero sí tenemos que nosotros respetar el hecho de que también en esta política de manejo económico, el Estado tiene también una obligación y un deber de participar y colaborar con el desarrollo de oportunidades para las mayorías nacionales. Esa es una prédica aprista. Nosotros hemos preconizado ampliación de márgenes democráticos, justamente propugnando el acceso a las mayores bienes públicos, de servicios públicos para las mayorías nacionales. ¿Por qué? Porque no podemos pensar pues, que un país pueda crecer solamente en función del mercado. Se trata de coexistir y desarrollar acciones complementarias, de tal manera de que podamos en una sociedad como hoy, en casi todas las sociedades del mundo, incluso en los Estados Unidos, ¿no?, las políticas de gobierno han sido orientadas fundamentalmente a tratar de dotar y mejorar bienes públicos. La política del señor Biden, por ejemplo, al inicio de su mandato, significó destinar para la remodelación, para la recuperación y modernización de toda la infraestructura física, cerca de 3.000 billones de dólares, que le ha permitido inyectar y dinamizar su economía, pero fundamentalmente hacerla más competitiva, en tanto que eso mejora o permite la mejora de la productividad. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es consciente que está en una permanente competencia con otra economía avanzada como es China, y en ese sentido pues no puede dejar a la suerte del mercado, ¿no?, el hecho de esa modernización, esa recuperación de su infraestructura física, y por eso el Estado invirtió. Y también, si no hubiese habido política de Estado, no hubiésemos podido derrotar la sociedad global a la pandemia del COVID-19, porque son el Estado el que ha inyectado importantes sumas para la investigación y el desarrollo de estas vacunas que han permitido controlar la pandemia del COVID. Y esto lo digo ¿por qué? Porque creo que es ya un poco dogmático pensar que el Estado no sirve, que el Estado porque que es inferior al mercado. Yo no creo que haya superioridad ni inferioridad frente al mercado, sino hay un reto de trabajar armónicamente, porque el Estado, como se ve diseñado en esta política de Estados Unidos, ha permitido que la economía de mercado pueda dinamizarse.
caso claro. Entonces, sin embargo, acá en algunos países de la región, y particularmente el señor Milei, que es un neoliberal ideológicamente, y tiene derecho a hacerlo, y tiene derecho el pueblo argentino a haberlo elegido, porque es su legítima aspiración lograr de su estabilidad, bajo ese camino es su opción. Pero para nosotros eso no significa una perspectiva o un camino que tengamos, o un derrotero que tengamos que seguir. Particularmente era mi punto de vista respecto a lo que he percibido de la posición de nuestro querido compañero José Antonio. Gracias. La palabra. Solamente para señalar algunas cosas, ¿no? La OEA de Almagro, la que sacaba cara por el gobierno de Castillo, ustedes recordarán, la OEA de Almagro ha actuado como ha actuado recientemente, porque la gran mayoría de países estuvo contra la farsa que hizo el gobierno de Maduro en Venezuela. Y esto además lo digo yo, lo dice González Olagochea, al decir lo siguiente, que ya había un acuerdo entre todos los países y que no se lograrían los 18 votos, creo que eran, pero sin embargo se le dijo a Almagro que no tenía por qué anunciarlo, y Almagro dijo, y ustedes recordarán, aunque se va a perder, vamos a ir a la votación, sabiendo que se iba a perder. Por otro lado, yo quiero recordar que el peronismo de Perón se inicia desde los 40 con un proceso que llega a un momento a los últimos 20 años de degeneración del peronismo, donde las políticas económicas que aplica el peronismo llegan a tal nivel que crean y desarrollan enormemente la pobreza, la deuda del Estado, la inflación. Prácticamente Argentina, incluso gran productora argentina, el pueblo de Argentina ya casi no comía carne. Era algo, pues, una desgracia que se estaba formando en Argentina. Por otro lado, señalar que cuando se dice que el Estado debe existir, que los anarquistas dicen que debe existir el Estado, es una concepción, yo diría, obtusa de la visión liberal del Estado. Es el nihilismo del Estado. Hay, por supuesto, anarquistas nihilistas, y en el libro de García Salvatecchi se puede entender muy bien todo ese proceso del nihilismo y lo que también es el Estado para los anarquistas, que sí era necesario, y cita muchos autores. Por otro lado, eso de decir que la justicia social no es tocada por mi ley, me parece una tontería particularmente. Lo que pasa es que le está tocando la justicia social de la que hablan los peronistas de Kirchner, que es una justicia social que se basa en un modelo económico que solamente crea pobreza y hace a un Estado que esté dando prácticamente ayuda, alimentos, etcétera, pero que no desarrolla la economía. Y la tenemos a Argentina así, en una debacle, pues, prácticamente un país que se está hundiendo, y gracias al gobierno de Milei hoy se está saliendo. Yo espero que en las próximas elecciones, para reemplazar a algunos congresistas, gane el gobierno de Milei, se ratifique esta ganancia para que pueda actuar con mayor libertad y pueda llevarse adelante las políticas económicas que está salvando a Argentina y sacándola de una concepción que definitivamente no es amplista, que es una concepción capitalista de Estado por todo sitio, donde solamente, como todo capitalismo de Estado que ha existido desde Rusia del 17 hasta hoy, señalan como elementos fundamentales de su política económica estatizaciones, controles de precios, controles de cambios,
apoyo del Estado, empresas públicas, etcétera, que ya eso debe estar tirado al tacho de la historia. Por otro lado, pues, yo creo que el kirchnerismo, todos lo sabemos, ha hundido a Argentina. Finalmente, en Estados Unidos, yo particularmente, que era una persona que creía en el Partido Demócrata, ya no creo en el Partido Demócrata, porque gracias al Partido Demócrata, ahora los comunistas están en la OMC, están en la FAO, están en la ONU. En la ONU al principio querían parar el ataque de Israel contra Hamas, querían pararlo. ¿Y quiénes votaron ahí? Los que votaron alrededor del 50 y tanto %. Todos los países con gobiernos comunistas, Irán y todos los países orientales de la órbita comunista, más los comunistas acá, y nosotros los apristas no defendemos eso. No estamos con esa línea y no estaremos jamás, aunque haya errores y deformaciones de algunos apristas o de repente de un grupo mayoritario que creen que ser estatista o apoyar el estatismo es ser aprista, y yo creo que eso está bien lejos de lo que es una concepción del pensamiento de la Torre. Nada más. Buenas noches, compañeros. Vine hoy día acá a esta exposición en la cual ustedes publican en el flyer Argentina, el inicio del cambio. Pienso yo de que el inicio del cambio de Argentina, de la región, de reducir el Estado. ¿Qué pasaría si eso hacemos en el Perú? Reducción del Estado. Me gustaría escuchar la posición de los señores expositores respecto a eso, la reducción del Estado en Argentina de 29 ministerios a 9. ¿Qué pasaría si eso en el Perú? Me gustaría escucharles la posición de ustedes con mucho respeto. Hay que hacerlo. Compañero José Antonio. Sí, he escuchado con atención todas las intervenciones. Con respecto a lo que manifiesta Nelson Vázquez, creo que el APRA y efectivamente Javier Vallarriestra, que ha fallecido hace pocas semanas, fue protagonista de los debates de la Asamblea Constituyente en 1978-79 para crear esta justicia supranacional dentro del marco constitucional. Es también Ángel Latorre en varias oportunidades, ya sea en el aula magna, en coloquios o en el Día de la Fraternidad, hablaba de la importancia de los derechos humanos y señalaba que desde 1959 los derechos humanos eran ley de la República. En 1959 gobernaba Manuel Prado, pero los amigos del APRA, quienes estuvieron cerca de ese proceso democrático que ya declinó la persecución al APRA, que dio la oportunidad que el APRA participe con candidatos propios en 1962, se aprobó como ley de la República la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero una cosa es que nosotros estemos de acuerdo con los principios que han inspirado esta justicia supranacional, estos organismos defensores de los derechos humanos, a que no censuremos y deploremos la manera como se están comportando sus actores actualmente, en los últimos años, cómo han convertido en estos organismos en un foco, no digo subversivo, pero es un foco ideologizado, ¿no? Con una clara intención de empoderar a unos y perseguir a otros. Eso por un lado. Con respecto al Estado, efectivamente, Ángel Latorre desarrolla el concepto del Estado antiimperialista como un capítulo dentro del antiimperialismo del APRA. El hecho que estemos hablando de Argentina y Javier Milei no quiere decir que nosotros seamos unos libertarios, unos liberales a ultranza, que seamos ultraconservadores o estemos denosando el APRA y sus fundamentos ideológicos. Estamos analizando un proceso político que surge en Argentina porque, como bien lo ha dicho el compañero Fudrini, el kirchnerismo ha deformado el peronismo inicial, histórico, ¿no? Además es una casta política, está altamente corrompida. La señora ex vicepresidenta o presidenta de la República, Cristina Fernández, hace tiempo debería estar privada de su libertad, ¿no? Esas entelequias legales
o de la justicia argentina han permitido que no sea privada de su libertad. Y por otro lado, creo que, si bien es cierto, como dice Nelson Vázquez, que Armando Villanueva evoca al peronismo y que Juan Domingo Perón, tal vez en los años 50, tuvo en el APRA un referente y tuvo en algunos apristas colaboradores o mentores ideológicos, creo que Ayer Latorre siempre se diferenció significativamente de Juan Domingo Perón. Ayer Latorre era un pensador, era un filósofo, era un líder, era un conductor, no era un militar, no era un caudillo, ¿no? Y no quiero, digamos, hacer comparaciones enojosas, pero la grandeza académica, intelectual, política y moral de Ayer Latorre está muy por encima que la de Juan Domingo Perón. De tal modo que no tratemos de sentirnos bien comparándonos con otros. No necesitamos compararnos con nadie. Nosotros como apristas tenemos un camino, un destino y una línea ideológica que nos diferencia de los demás. Ya ha dicho hace un momento el compañero Fudrini que él se siente muy distante del Partido Demócrata. Efectivamente, el Partido Demócrata norteamericano históricamente era el partido de las minorías raciales, de los sindicatos, de los trabajadores en los Estados Unidos, y ahora se ha convertido en un partido al servicio, ¿no?, de este globalismo transnacional, agresor, avasallador, ¿no?, donde vemos que Biden lo dejan de lado, entronizan a Kamala Harris sin que hayan votado en las primarias, ¿no?, asumen dos, ¿no?, salen los Clinton a hablar muy bien de la señora Harris, salen los Obama, ¿no? Entonces creo que los partidos no necesitan este tipo de apoyos. Los partidos deben prevalecer los talentos personales, los liderazgos personales. Y saludo a las palabras del compañero Valdivia, que con propiedad ha dicho que Ayer Latorre nunca pretendió favorecer, ¿no?, o ayudar o empoderar a su familia o a su entorno. Por el contrario, siempre creó una sana competencia entre los compañeros y promovió que todos los compañeros tengamos la oportunidad de desarrollarnos en el plano político, en el plano de liderazgo al interior del partido, ¿no? De tal modo que el hecho que estemos, repito, hablando de Argentina y de ley no significa que pongamos nuestros ideales superiores. Con respecto al compañero, yo sí creo que el Estado debe existir. El Estado se puede reducir. Milei habló de 18 estados, ¿no? Habló de la sierra, ¿no? Habló de desaparecer a 9 ministerios, y ese objetivo lo está cumpliendo. Por ahí un superávit fiscal en un país acostumbrado al clientelaje político y al clientelaje presupuestal y a los subsidios ilimitados que han demostrado, como ha dicho con propiedad el compañero Fudrini, que no funcionan, ni control de cambios, ni control de precios, ni subsidios ilimitados. La justicia social, en un sentido filosófico, se logra, en mi concepto, en estos tiempos de modernidad y de apertura de mercados, cuando se reduce la pobreza. No hay mejor justicia y transformación social que reducir la pobreza, que ensanchar las clases medias, y que hacer de esas clases medias instruidas, clases medias con una visión de país, porque precisamente el globalismo avasallador quiere destruir los conceptos de nación y los conceptos de patria y los conceptos de iglesia y los conceptos de partidos políticos históricos como el APRA. Quieren desaparecernos. Nosotros vamos a resistir, y es el momento de resistir, como debe resistir el pueblo venezolano para imponer la libertad por encima de la tiranía. Compañero, además una cosa, Soros financia al Partido Demócrata. Así es, así es. Y dos, Robert Kennedy, que era un símbolo del Partido Demócrata, hoy día está apoyando al Partido Republicano con la cabeza de Donald Trump. Dejando de lado diferencias, porque nadie va a asumir la defensa de la forma muy peculiar de hacer política que tiene Donald Trump, pero en medio de una sociedad a puertas del caos, que está mostrando señales de nacionalismo, que parecía que en estos tiempos la palabra nacionalista es sinónimo de ultraderecha, oligarquía, ultraconservadurismo, y no se puede aceptar
y miremos lo que está pasando en Europa. En la Europa, en la Alemania del Este, ¿quiénes están ganando las elecciones? ¿Y por qué están ganando las elecciones? ¿No? ¿Qué está pasando en Europa? O sea, esta imposición, esta forma de etiquetarte, ¿no? Eres un oligarca, un extremista de derecha, eres un fascista, un nacionalsocialista. Hace poco me aprobó la Asamblea Legislativa de Venezuela la ley contra el fascismo, ¿no? Que se la están aplicando a Edmundo González y a los líderes de la oposición. Algo inaceptable en esos tiempos. Bueno, compañeros, muchas gracias por vuestra asistencia y vuestras interesantes preguntas. Creo que han sido satisfechas todas. Muy gentiles por vuestra presencia. Nos seguimos viendo en Facebook y en YouTube. Muchas gracias.